Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a la primera edición de Debate Abierto del mes de junio. Estamos en la cintura del año. Este año va pero volando. Y aquí, domingo a domingo, tenemos la cita para hacer el análisis de nuestra realidad, las diferentes corrientes de opinión, ponerlas en perspectiva. Así que esta es la agenda que le proponemos. Democracia entre impugnaciones y matraqueos. Así nos encontramos en este momento. Un balance de esta fiesta electoral y lo que ha venido después con Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Hablaremos también sobre un proyecto que el propio presidente electo de la República lo ha puesto entre sus to-dos, entre las tareas pendientes, entre las tareas por realizar. El tren Chiriquí-Panamá. ¿De verdad es una realidad posible o estamos hablando de un sueño? Un especialista, Carlos Ernesto González de la Lastra, nos estará acompañando. Haremos otro balance del torneo electoral con Eduardo Valdés Escoferi, actual magistrado del Tribunal Electoral. ¿Qué lecciones nos está dejando estas elecciones del 2025? Nuestro siguiente invitado será Fernando Aramburu Porras. Con él tenemos un abanico de temas para abordar, desde apagones hasta grados de inversión. De todo eso hablaremos con él porque él fue ministro de Economía y Finanzas y también fue director del IRRE en su momento. Así que hay una diversidad de temas que abordaremos con él. Y a un mes de que arranque la era Mulino tendremos un balance político con José Eugenio Stott. Don Danilo Toro, no lo veía desde hace rato. Hace una semana. Óigame. Bueno, una semana es bastante. En una semana se creó el mundo. Oye, ya ha pasado de todo, sí, los 7 días, pero esta es la agenda para hoy. Así es. Todavía estamos bajo movimientos que vienen de las elecciones. Después de un tsunami quedan ondas. Sí. Quedan ondas, ¿no? Las réplicas. Sí. O sea, todavía estamos bajo los efectos de las réplicas electoral que ocurrió el 5 de mayo. Oye, qué réplicas estamos teniendo, don Guillermo Márquez Amado. Buen día, bienvenido. Primero, comenzar con el balance que usted hace de estas elecciones 2024, perdón. Bueno, yo creo que lo primero que debemos decir es que se ha evidenciado una gran falta de coherencia entre lo que dicen las normas y las realidades que están arraigadas en nuestro pueblo. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso que está diciendo? Por ejemplo, el hecho de que las alianzas solamente se pudieran hacer hasta el 31 de octubre del año anterior a las elecciones. Sin embargo, hasta días antes de las elecciones, había candidatos que estaban planteando la posibilidad de alianzas y el propio pueblo y muchos ciudadanos planteábamos, yo entre ellos, que esa posibilidad todavía existía. Pero en la ley eso estaba totalmente descartado. Ese es un tema que debemos cambiar. Ahí parece que estuviéramos poniendo la carreta delante de los bueyes. Uno se queda como que en esa imagen. Así es. Ajá. Otra cosa, yo tengo una lista de cosas que he preparado en ese sentido. Pero adelántanos algunas, por ejemplo. Por ejemplo, la enorme desigualdad que existe entre los aportes a los candidatos independientes y los aportes a los partidos políticos. Lo que ha contribuido además a que los partidos políticos no sean vehículos de oposición al establishment por temor a perder esos subsidios que les pueden llegar y que les deben llegar en vista de lo que dice la ley. Ahora, teniendo la mayor porción del poder político, los independientes ahora tal vez tengan la fuerza para cambiar esa realidad, ¿no le parece? Ojalá se puedan cambiar las cosas a un plano en que haya equidad, no porque se tengan más en determinado momento o se tenga mayor debilidad en otro, sino porque sea equitativo siempre.
porque eso es lo que debe existir y prevalecer en una sociedad que aspira a ser justa. Fíjese que cuando se decidió la cantidad, por ejemplo, don Danilo, de candidatos presidenciales independientes que se podía tener, cuando se decidió que eran solo 3 candidatos presidenciales independientes, yo decía, hombre, salomónicamente deben ser la misma cantidad que tenemos de candidatos por partidos políticos, pero por el número que hubo en estas elecciones, me asusté de aquella idea que tuve en ese momento. Pero no quiero que corran los temas sin que usted participe y pregunte. Disculpe, por favor, don Danilo. Le quiero hacer una pregunta como abogado, más que como especialista en temas electorales, porque la siguiente sí tiene que ver con asuntos electorales. ¿Qué es peor? ¿Que no exista una norma, una ley, o que exista una ley que no hay cómo hacer que se cumpla? Esa es una pregunta que implica un análisis filosófico de mucho fondo. Yo no me atrevo a decir que es peor. Y probablemente sea peor una cosa en un momento y otra cosa en un momento diferente. Ya, le digo esto porque yo me temo que lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas y los topes, no hay forma de hacer que se cumplan las disposiciones, o se han planteado disposiciones que no se pueden verificar o que no son realistas o que no son... ¿Hay alguna razón por la que eso no está bajo los vetos del tratamiento realista? Es que sí hay forma de verificar a ver, esto me interesa. y de hacer las evaluaciones correspondientes para poder determinar si se han excedido los límites previstos en las leyes. Otra cosa es que eso no se lleve a cabo, o se haga tímidamente, o se haga sin el profesionalismo ni las aptitudes necesarias para determinar la verdad. A ver, ¿con qué mecanismo se cuenta? Vamos a partir por ahí, porque a mí me llamó la atención que las primeras impugnaciones que no fueron acogidas son aquellas que tienen que ver precisamente con el uso del dinero, con el supuesto uso excesivo o más allá del techo permitido. ¿Con qué mecanismo cuenta la ley? Yo respecto a eso, específicamente, debo decirle, y se lo voy a citar con artículos porque lo revisé para no equivocarme. Lo necesitamos, de verdad que El sí. artículo 465 del Código Electoral, e invito a los televidentes a que lo vean, si tienen ese interés, señala cuáles son las razones que pueden significar base suficiente para poder impugnar y dejar sin efecto o anular una elección o una proclamación. Al final, el último, creo que es el último de esos incisos, el numeral 15, dice que el hecho de que los candidatos se hayan excedido de los topes de campañas previstos en la ley, que está en otro artículo, pero que en el caso de los diputados es de 300.000 balboas. Sí. Luego viene el artículo 471, un poco más adelante, que dice cuáles son las formalidades que debe requerir cualquier impugnación que se presente con ocasión de los procesos electorales, ya sea ante un juez administrativo electoral o ante el propio Tribunal Electoral cuando se trata de apelación. Y allí se señala que específicamente para el caso de que un candidato se haya excedido de los topes de campaña, basta la afirmación, basta la narración de los hechos, que por qué se estima que ha habido el exceso, y por último, cualquier indicio, no dice prueba, un indicio de que eso haya ocurrido. Hágame un alto allí. No prueba. Hágame un alto allí. Por eso le Porque hice la primera pregunta. En la audiencia, Sí. al practicarse las pruebas, Claro. ya se va a corroborar si esos indicios tienen o no base suficiente para cambiar ese resultado. Y otra cosa que es muy importante señalar aquí, porque he visto que se ha estado tanteando el tema y no ha habido mucha referencia al respecto. Los procesos son públicos, los procesos electorales, pero además los procesos judiciales electorales son públicos. Y ya he visto con una gran sorpresa que ha habido quienes han dicho no, eso es parte del proceso y el proceso es de interés solamente para las partes. No, todo el país, toda la República de Panamá y cada habitante de la República de Panamá tiene interés en saber cómo va a ser administrado el Estado panameño, del cual formamos parte todos. Mire, Y por esa razón, Sí.
el proceso es público. Y eso no lo digo yo, eso está en el artículo 1A, fíjense, el 1A del Código Judicial, que dice que todos los procesos son públicos, salvo contadas excepciones que tienen que ver con familia y menores, etc. No está involucrado el tema electoral. No, está ahí señor. en ese listado. No, Bien, señor. quiero volver a la primera parte de su respuesta, porque a mí me llamó la atención, como le decía hace unos segundos, que las primeras impugnaciones que no fueron admitidas son las que tienen que ver con el uso excesivo o más allá del tope electoral. Y resulta que entre las argumentaciones está que no se presentó un informe donde estuvieran las facturas, un informe diario, y yo me decía, oye, pero si yo a veces no tengo ni mis propias facturas, ¿cómo voy a tener las de don Danilo para que se inicie un proceso? Bueno. Pero usted me dice, espérese, lo que usted necesita son indicios, Indicios. no pruebas. No. Entonces, ¿cómo se coaliga la realidad con lo que dice la ley? ¿Por qué? Porque en el proceso va a haber testimonios, en el proceso se pueden exhibir fotografías, en el proceso se pueden exhibir filmaciones, en esas filmaciones se puede revelar que hubo distribución de carros, por ejemplo. Eso va a acreditar si esos carros que se distribuyeron en esas filmaciones con múltiples testigos, por ejemplo, solamente estoy hablando de ejemplos, alcanzaron o no la suma de $50,000, que fueran lo que, o balboas, que fueran lo que sería lo que podría estar faltando luego de haberse rendido el informe correspondiente a cada campaña electoral que cada candidato tiene que presentarle al Tribunal Electoral. Hombre, a mí me parece delicado lo que está diciendo porque al final lo que estamos hablando es de dinero público. O sea, el dinero que nos pertenece a todos y que se utiliza en las campañas electorales. Y a propósito de eso, también me llama la atención que hay un periodo de veda donde evidentemente muchos políticos, para poner el caso, diputados, representantes, alcaldes, que están buscando una reelección, los vimos repartiendo de todo en Navidad y me digan que lo que pasa es que eso no forma parte de la campaña. Mire, esa es una interpretación acomodaticia que no ayuda en nada al fortalecimiento de nuestra institución electoral y de nuestros procesos electorales, del cual depende una genuina democracia. Y esa interpretación riñe frontalmente con lo que son los propósitos de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque cuando una persona distribuye, sobre pretexto de que se lo está entregando a menores de edad, 1.000 bicicletas o 2.000 bicicletas, todos los padres de esas criaturas van a sentir simpatía. Y ese que los distribuye lo sabe. Cuando una persona o una sociedad anónima distribuye 1.000 o 2.000 bicicletas o pailas o jamones o cualquier cosa que sea, con un logo que dice viva el candidato tal o donación del candidato tal, O de fulanito de tal, sin decir todo candidato. sin decir, eso está incidiendo en que se genere algún tipo de agradecimiento para retribuir el favor recibido el día de las elecciones a esa persona. Ahora, yo le iba a Eso decir- es absolutamente inaceptable en un proceso Ahora, electoral. yo le iba a decir, es necesario cambiar la ley, pero me quedo con aquello de qué me serviría cambiarla si la ley establece que por un indicio usted, y sin pruebas, usted tiene que investigar el tema de los topes. Por eso tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Y yo voy entendiendo que es absolutamente inaceptable que un presidente de una comisión de presupuesto sea candidato al tiempo que ejerza el cargo Solo de... el presidente de la Comisión de Presupuestos. Entre otros personajes, Bien. porque aquí ha habido una mezcla absolutamente indebida de intereses. Mientras usted habla, precisamente está en pantalla ese artículo y el numeral donde se establece el tema de los indicios respecto a los topes. No es que usted me tiene que traer las pruebas, los hechos, ahí está, aquí está la factura, se gastó esto y aquello, sino ahí está lo que dice la ley. Don Danilo. Que dice que son indicios Sí, ahí lo únicamente. tenemos. No dice que tiene que estar la prueba ya fehaciente y acreditada. Exactamente. Bien. Ahí estaba Sigo- la ley. En Sigo pantalla. en este planteamiento deductivo de lo general a lo particular con otra pregunta como la primera que le hice. ¿Hasta dónde llega el poder de un juzgador cuando se puede ver, atisbar, se puede percibir que que manejar un recurso o hacer uso de un derecho como el de la impugnación poco tenga que ver con que se haya hecho algo incorrecto
en el proceso electoral, sino mucho tenga que ver con por ejemplo, con el impedir a que otra persona tenga el derecho o disfrute el derecho de estar presente el día en que toma posesión. Es decir, ¿puede un juzgador sancionar a alguien que supuestamente utiliza un derecho para impedir que otro no pueda tener su derecho? Debería poder hacerlo. Debería poder hacerlo y pueden generarse incluso, de acuerdo con el derecho común, responsabilidades por eso, si se acredita que hubiera habido negligencia grave o incluso dolo. Por eso es que yo insisto tanto en que es necesario fortalecer nuestras instituciones y es necesario que quienes lleguen a ellas tengan las condiciones, y la preparación, la voluntad, el carácter, la dedicación para servir el cargo del cual depende la fortaleza de la institucionalidad en nuestra nación. Y eso es lo que más débil tenemos. ¿Cuál es el mejor ejemplo que dibujaría la debilidad de nuestras instituciones en este torneo electoral? Hombre, tuvimos, por ejemplo, a un expresidente asilado en una embajada, en la embajada nicaragüense concretamente, para decirlo como nombre propio, porque ahí es donde está. Y desde ahí filmaba, hacía filmaciones que distribuía por las redes, incidiendo en el proceso electoral abiertamente, cosa que está prohibida en las convenciones internacionales y en el derecho panameño. Porque nadie que esté asilado, de acuerdo con las convenciones internacionales, puede tener una actividad que tenga repercusiones dentro del territorio del Estado del cual se ha asilado. ¿Y qué pasó? ¿Y a quién le compete poner orden en ese tema? Al Estado panameño. ¿Pero quién? A las instituciones panameñas. ¿A quiénes? Al Ministerio de Relaciones Exteriores. Como se trataba de materia electoral y el Tribunal Electoral tiene competencia privativa para atender e interpretar las normas de naturaleza electoral, pues también al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral guardó un absoluto silencio con respecto a eso. No quiere decir que deban invalidarse las elecciones, ni mucho menos, eso es otra historia. Pero esos hechos no deben permitirse. Los que sí tienen que guardar silencio por ahora somos nosotros, porque se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una pausa y regresamos en segundos para hablar sobre el tren Chiriquí-Panamá. ¿Por qué incluso yo le llamo Chiriquí-Panamá y no Panamá-Chiriquí? De todo eso hablamos en segundos con un especialista, Carlos Ernesto González de la Lastra. Siga con nosotros. Carlos Ernesto González de la Lastra nos acompaña, bienvenido. Gracias por la invitación. El tren Chiriquí-Panamá, Panamá-Chiriquí, hemos quedado en ese debate incluso, y yo le digo Chiriquí-Panamá porque debe arrancar en Chiriquí, eso es lo que ha dicho el presidente, ¿no? Así que ese sería el nombre correcto, o a menos que me diga lo contrario. Me gusta más Paso Canoa, Panamá. ¿Por qué le gusta más Paso Canoa, Panamá? Porque de ahí va a provenir el grueso de la carga que va a transportar el tren. O sea, que no estamos pensando en un tren o en un ferrocarril únicamente nacional. ¿Debo entender eso? La conectividad de las fronteras trae mucho movimiento de carga. Entonces, se está pensando, sí, en un ferrocarril nacional. Es más, yo le llamo que el tren va a ser el canal que va a unir a todos los panameños. Fíjese que usted me habla de la carga desde la frontera y enseguida pensé en los camioneros. ¿Qué pasa con los camioneros si llegamos a tener un ferrocarril? Mire, ni el tren, ni el barco, ni el avión llevan la carga al destino final. Se necesitan los camiones. Lo único es que el movimiento de carga va a ser mayor con distancias más cortas para los camioneros, lo cual le permite mayor mantenimiento a su equipo. O sea, ¿no iría esto en detrimento del negocio del camionero? El camionero es llevar carga. Ajá. Si usted triplica el volumen de carga que sale de Chiriquí hacia Panamá, obviamente esa carga cuando llega a Panamá tiene que ser movida por los camioneros. Ahora, tendríamos que triplicar esa carga. Pero para llegar al tren sí, tiene que ser movida por los camioneros. Sí. O sea, el nombre del juego de Panamá es mover altísimos volúmenes de carga. Y eso va a beneficiar muchísimo más a los camioneros. ¿Qué está pasando con los camioneros de Colón? Colón tiene el canal de Panamá todo por agua
el ferrocarril y la autopista. Nunca han movido tanta carga la gente de Colón como ahora. Ahora, para darle la palabra a don Danilo, que lo veo moviendo la mano así, lo tengo, nada más lo veo con el rabillo del ojo y veo que está moviendo la mano con ganas de intervenir. ¿Cuánto me cuesta a mí actualmente, por ejemplo, traer carga desde Chiriquí a Panamá? ¿Y cuánto costaría traerla en un tren? Bueno, el costo de un contenedor de café en tierras altas a Cristóbal es $1.500. Actualmente, $1.500. El movimiento que está calculado del costo del tren va a ser de $300 al lugar de destino, o sea, al lugar donde termina el tren. Ahí la tiene que agarrar El camión y Claro. llevarlo en el tramo final, que ya cobrará muchísimo menos. Pero estamos hablando de una diferencia sustantiva. Pero si lo que trae el tren Sí. es un aumento de la productividad nacional, porque si el costo es $300 Sí. y antes era 1.500, le queda disponible al agricultor 1.200, donde puede comprar más semillas, más tierra y sembrar más. Don Danilo, Gracias. tome la guitarra, que lo veo ahí, con ganas de entonarla. Lo que Dele. pasa es que este es un tema apasionante porque tiene que ver con lo que Panamá hace, como bien ha explicado don Carlos Ernesto. He tratado de revisar mentalmente y hay una característica del tren. El tren es una herramienta de movilidad previsora. Sí. Es raro encontrar que el tren resuelve un problema de ya para allá. Es decir, cuando se construyó el ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, no había ningún punto a donde llegar para decirle esto es rentable. Igual toda Europa. El tren va por delante del desarrollo urbano. Entonces el argumento de que no es algo que te dé ganancia, yo no lo encuentro sustentable. Es al revés. El tren arrastra, literalmente arrastra ganancias detrás de él. Pero mi punto es este. Nuestros centros urbanos han crecido históricamente bajo desorden, bajo un terrible desorden, todas nuestras ciudades. La única que fue bien planificada está destruida hoy día. Sí. Fíjense que estamos Sí, mal. qué contradicción este Panamá-Condo. Exacto. Sí. ¿Puede el tren trazarse de tal forma que sin aproximarse a los centros urbanos que ya están atrofiados, esté lo suficientemente lejos y lo suficientemente cerca como para que haya un equilibrio y permita reordenar ese caos urbano que tenemos en todo el país? Mire, el caos urbano es en la región interoceánica, tanto Colón como la ciudad de Panamá. El interior nuestro se está quedando sin gente, mi estimado amigo. Cuando usted ve el último censo, ha crecido la región interoceánica, ¿no? Ha crecido el Panamá de oeste, Chorrera, todas esas ciudades dormitorios, y ha decrecido la población en el interior. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. Si usted agarra el mapa de pobreza y pobreza extrema de Panamá, hay un común denominador. Todos esos lugares de pobreza y pobreza extrema no tienen ningún tipo de conectividad. ¿Esta realidad la cambiaría el tren o tendría algún impacto? El tren inmediatamente es una fuerza motora para el desarrollo de actividades económicas. Si usted viaja en 1 hora y 15 minutos a Penonomé y le toca salir de la periferia de la ciudad 2 horas para llegar a su oficina, obviamente que ese empresario que tiene una industria o tiene una actividad económica la hace en Penonomé. Porque es una conectividad segura, es además segura, es una actividad que se rige por tiempos precisos. Ahora, incluso el colaborador le cambiaría la vida, porque si usted está en 1 hora y media en Panamá desde Penonomé, está hablando de una realidad que sería como vivir en Arraiján, o sea, hasta el colaborador si quiere se queda viviendo en Penonomé. Pero le voy a... Primero, Sí. ¿estoy equivocado o no? No, es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que fortalecer la vida económica del resto del país. Y la única forma es con productividad, ya sea productividad agrícola, industrial o de cualquier naturaleza. Ahora, uno de los argumentos que escucho repetidamente es que Panamá tiene
problemas más urgentes que dedicar la plata a un tren. Y empiezan a decir, no, mira, tenemos problemas con la electricidad, tenemos problemas con la basura, tenemos problemas con las calles, tenemos problemas de empleo. Y empiezan a enumerar una serie de problemas. Sí. Y yo vi una presentación suya que tuvo con AP de Chiriquí, Secombro creo que es el nombre completo. Don Felipe Ariel Rodríguez estaba encabezando ahí ese grupo. Y me llamó la atención que usted describió que en la etapa de construcción hay una derrama económica, que hay un efecto multiplicador por cada dólar mientras se está construyendo. Entonces aquí entramos en el debate de que primero, el huevo o la gallina, ¿no? Más o menos sería para ponerlo en términos simples. ¿Por qué es viable el tren en vez de atender los otros problemas? En ningún momento el tren va a desviar la atención de los otros problemas. Los otros problemas tienen que resolverse y realmente la causa de los otros problemas es un sistema político horrible, más que problema de plata, ¿no? Y un sistema de presupuesto, de manejo presupuestario, donde se le da prioridad al gasto público, pero no a la inversión. Entonces, obviamente que la población cada vez está recibiendo de las entidades del Estado peores servicios. Y lo voy a decir en la siguiente forma, una experiencia personal. La autoridad marítima tiene independencia financiera, tiene derecho a patrimonio propio, tiene ingresos que se ocasionan a través del manejo de algunos puertos, de los contratos de concesión, ingresos sobre el registro de naves, en fin, tiene una serie de ingresos. Sí. Cuando se fue a hacer el presupuesto, que me pidieron a mí que yo hiciera el presupuesto, voy a los distintos departamentos y pregunto cuáles son los ingresos. Me dice, no, nosotros nada más hacemos el presupuesto de gastos. ¿Y los ingresos qué pasa con todos esos derechos que tienen? El manejo del presupuesto le exige a las entidades autónomas que todo lo que colecta vaya a la caja común del Estado. Es el señor que está sentado en presupuesto que dice, el país necesita ahora mismo 18 embarcaderos en poblaciones costeras para que desarrollen la pesca, el turismo y todo lo demás. Cuando lo planteas en el presupuesto, te llama ese señor que está sentado allá y te dice, te autorizo un embarcadero. El que maneja la plata. Ahora dígame, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo puede la IDAN disponer de su dinero? Por eso ni les interesa cobrar lo que realmente tienen que cobrar por el valor del agua. ¿Cómo aplicamos esto al tema tren, al tema ferrocarril? Ok. El tren tiene que ser una empresa del Estado, ¿no? Esa empresa tiene que reunir las condiciones de administración y de tecnología y todo lo demás que exigen las empresas que dan el financiamiento. Principalmente no puede haber exceso de personal porque se ha comprobado que los trenes que han fracasado son por un exceso de personal no productivo. El segundo, que tiene que haber absoluta transparencia. Tiene que manejarse, obviamente que tendría que seguir el modelo del Canal de Panamá, ¿no? Pero lo más importante realmente del tren es la conectividad. Donde usted tira una línea de tren, inmediatamente tiene que ir planeando hacer las troncales. Obviamente que si hay una incorporación de la economía de la provincia de Chiriquí, la va a ver de la economía de la provincia de Veragua, la va a ver toda la zona de Azuero, donde habrá que hacer una troncal, ¿no? Y eso me hace pensar, disculpe que lo interrumpa ahí, ¿en qué ruta seguiría el tren? ¿Sería paralelo a la Interamericana? ¿Sería sumando un poco la pregunta que hizo hace un rato don Danilo, próximo a las ciudades ya existentes? ¿Cuál sería el trazado? ¿Qué hacemos con las montañas y demás? Ok, el tren, primero hay que darse cuenta de lo siguiente. La necesidad de tierra del tren es muy pequeña comparado con las carreteras, ¿no? Porque es un riel y luego tiene estaciones, ¿no? Se calcula 21 estaciones aproximadamente. El impacto inmediato del tren es que necesita 5.000 empleados para construirse. Esos empleados van a gastar. Y los 5.000 millones para construirse probablemente también. 5.000 millones, sí, exactamente. Se ha calculado 5.000 millones. Pero fíjate tú
nosotros nos hemos gastado en el metro 10 billones de dólares. Nadie dice nada, porque le resuelve problemas a la movilidad urbana en Panamá. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, que vamos a hacer una conectividad con la parte más rica del país, que es la región interoceánica, para lograr un proceso de exportación? Le pongo el ejemplo. Costa Rica exporta 800,000 contenedores de productos perecederos. ¿Sabe cuánto exporta Panamá? 8,000. Y ellos no tienen canal ni tienen, pero tampoco tienen ferrocarril nacional. Sí, pero son, primero, distancias muchísimo más cortas. Ajá. Y segundo, que están rehabilitando el ferrocarril viejo. En Costa Rica. Sí, yo fui allá y están poniendo de nuevo los rieles y la cuestión y todo lo demás, y con unas locomotoras viejísimas están moviendo. Sí, y hay planes de hacer una conectividad, un canal seco. Pero nosotros podemos convertir todo el país en un canal seco. Si nosotros hacemos la troncal de Chiriquí a Bocas del Toro, obviamente ahí está el puerto de petroterminales que podría utilizarse porque hay una parte que no se está usando. Pero ¿quieres oír el absurdo más grande del mundo? Chiquita Banana se fue y le dieron en concesión al Almirante. La única forma de sacar mercancía que tenía Chiriquí era Almirante. Chiquita Banana utiliza el puerto para su sistema logístico de compra de productos agrícolas y cualquier otra naturaleza. Un chiricano que produce no lo puede usar. ¿Qué hace el chiricano? Cruza la frontera con Costa Rica y antes era Puerto Limón y ahora es el puerto nuevo que utiliza. Entonces, bueno, yo me voy a la autoridad marítima y pregunto cuánto vence la concesión. Dice, no, se la acabamos de renovar hace 2 años. Dios mío. Don Danilo. Sí, usted dijo un dato interesantísimo. El ferrocarril, el proyecto de ferrocarril Panamá-Paso Canoas, yo también coincido con que ese debiera ser el verdadero norte del proyecto. No es un proyecto que termina en sí mismo, sino que implica los troncales o las ramificaciones. Y eso es un proyecto a mucho más largo plazo. Mi observación es que, además de los criterios de ingeniería y de economía, obviamente, han de considerarse criterios de carácter sociológicos, porque el tren terminará influyendo en el espacio urbano disponible que va a reordenarse en el país. La pregunta es, ¿esos troncales, esas ramificaciones, pueden percibirse desde ahora, desde la etapa de planificación? O sea, no solamente pueden, deben establecerse, o basta con decir ahora, concentrémonos en ver si es posible el proyecto Panamá-Chiriquí. Ok, el proyecto original hecho por los chinos toma en cuenta efectivamente la posible expansión de las ciudades donde hay estaciones, ¿no? Toma en cuenta ese factor, pero no solamente lo toma como para los impactos de la construcción del tren, sino que automáticamente se valorizan. Hay un valor catastral que aumenta inmediatamente de todas esas áreas, porque va a tener expansión, obviamente, de carácter social, de carácter urbano. ¿Qué expansiones o qué ramales contempla el estudio? Sí, nada más para terminar el punto. Después del Puente de las Américas, sí, toda la economía es informal. El fenómeno del tren es que formaliza la economía del resto del país, lo cual produce impuestos, ¿no? O sea, que empezamos a listar todos los impactos económicos y es una línea donde se está gastando y llega un momento en que empieza a bajar. O sea, y empieza a hacerse rentable el tren. Ahora, la pregunta era... ¿Qué ramales contempla el estudio? Ok. El estudio no entra en la construcción del ramal, nada más dice, tiene que haber un ramal de Chiriquí a Bocas del Toro, dice, debe haber un ramal que cubra toda el Azuero, debe existir
una comunicación entre Penonomé y los puertos del Caribe de Colón. Que todavía no tenemos, así que tenemos que hacer esos puertos en Colón. Pero ¿sabe qué? Nos ha dado... No, pero espérate, Sí. Hay un proyecto Sí. que no llevan a licitación, que es que de Donoso a Penonomé haría que los camiones Sí. economicen 100 kilómetros de su viaje y no Para tendrían que entrar darlo a la ciudad de Panamá. Hombre, gracias por toda esta ilustración que nos permite ver que la posibilidad del tren está más cerca de la realidad que de un sueño que es viable, que podemos tal vez darnos ese lujo de dar ese paso que han dado otros países y que le ha resultado en grandes beneficios. Gracias por habernos acompañado. Nada más termino. La región interoceánica produce el 85% del Producto Interno Bruto. El 15% restante para 10 provincias y 5 comarcas indígenas. Vivimos en la pobreza el resto del país porque no nos integramos. El tren va a ser el canal que va a integrar a todo el país. No hay mejor forma de cerrar este punto. Gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa y las lecciones que nos dejan las elecciones del 2024 en segundos con el magistrado Eduardo Valdés Escofri. Si hay un panameño con experiencia en elecciones, nos acompaña en este segmento don Danilo Toro, ¿cierto? Así es. Don Eduardo Valdés Escofri, que además está cumpliendo su palabra de visitarnos después de las elecciones, porque usted estuvo en un programa especial previo al torneo electoral y adquirió ese compromiso. Bienvenido y gracias por estar. Gracias, Hugo, y gracias, Danilo, por tenerme aquí. Una vez más, pues a lo largo de estas décadas que han transcurrido de nueva democracia en Panamá. ¿Cómo ha salido la democracia librada después del torneo electoral de 2024? Yo creo que para todos es una enorme satisfacción lo que ha ocurrido, ¿no? El pueblo panameño dio una muestra de compromiso, de paciencia, de voluntad, rompió récord en participación, casi el 78%, nunca. Y ahora tengo la data desglosada por grupos de edad. Esa parte le interesa mucho a Danilo. Esto viene recién salido del horno, ¿no? Calientita, ¿no? Así que hay mucho que agradecerle a los panameños y panameñas que salieron a participar como electores, a los que manejaron las mesas de votación, a toda la logística que hizo posible, coordinadores de área, supervisores de centro, inspectores, oficiales de actas, de TER, y los que integraron las mesas, decenas de miles, casi más de 30,000 personas. La fuerza pública, los componentes de emergencia y los delegados electorales. Esto es, los representantes de los partidos aquí se movilizaron casi 100,000 personas, entre todos, ¿no? Cada uno defendiendo sus respectivos roles. Esto en términos globales, pero en estos últimos días nos hemos concentrado en el asunto impugnaciones y quiero comenzar por ahí, señor magistrado, porque ya esta semana cierra con las primeras que no han sido acogidas. Pero antes hablemos del global comparativamente hablando, porque aunque sí aumentó en el renglón de diputados, hay que aceptar que este año hubo menos impugnaciones que en el año 2019, que fueron 54, y que en el 2014, que fueron 51 en total. Primero, para que compartamos cifras, ¿y a qué atribuye usted que en el renglón de diputados haya muchas más impugnaciones? Hay quienes dicen se está tratando de manipular el sistema para que el 1 de julio no estén todos los diputados. ¿Qué observa usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué le dice la experiencia? Mira, la experiencia nos dice que el sistema en los circuitos plurinominales es la causa de muchas frustraciones. Ahora, esa enseñanza no es nueva. El malestar ha sido permanente Ya después de cada elección. Ya es hora que, estando uno consciente de esto, y me reuní con Juan Diego Vázquez precisamente para conversarle sobre esto, que hay que cerrar la lista. Y aquí le voy a dejar a Danilo el estudio que hicimos hace 3 años, presente en junio del 2021, cuando estábamos pensando hacer una constituyente en el país. Cierto. Entonces, como nosotros reglamentamos el sistema de elección, de acuerdo con la constitución de esos constituyentes, estábamos preparados para defender el cerrar la lista, que es el sistema que prevalece en la mayoría de los países. Para que explique mejor eso de la lista, ¿de qué estamos hablando específicamente a modo de orientación a la población? De eliminar
voto selectivo, que es lo que al momento la aritmética se complica sumando votos de candidatos que pueden los electores votar por 2, por 3, por 4, por N, según la cantidad, nunca va a ser igual a la cantidad de electores que votan, porque los votos van a ser muy superiores, ¿no? Así que Perú tiene el mismo problema en América Latina, que es el que tiene el voto selectivo, pero la mayoría de los países es lista cerrada y salen en el orden en que fueron postulados. ¿Esto es posible hacerlo sin cambio constitucional? Sí, es un cambio legal que se puede hacer y aplicar entonces la fórmula de reparto, porque los circuitos plurinominales que sí están ahí a nivel constitucional, que no lo podemos quitar, siempre es cómo convertir votos en escaños. Y eso solamente es una fórmula matemática, pero la nuestra del cociente, el cociente de los residuos, nadie la termina de entender, es impopular y hay que usar la famosa fórmula DONT, que es muy sencillita. Ya debe pasar a la historia entonces esto del cociente, medio cociente, perdón, residuo y demás. Don Danilo. Sí, yo ahorita mismo estoy, gracias a la disponibilidad de datos del Tribunal Electoral, haciendo un trabajo sobre la representatividad, ¿no? La representatividad que tienen los panameños en sus órganos para los cuales elige gente, elige representantes. Y posiblemente pueda salir de allí una crítica mucho más fundamentada desde el punto de vista científico a eso que ustedes están planteando. Ahora, el punto radica en esto. Panamá no es un país en el que el contenido político uno lo puede separar fácilmente como en otros países. En España, que se trabaja con listas, la gente dice, este es de izquierda, este es de derecha, este es de extrema izquierda, este es de extrema derecha. Uno pregunta eso en Panamá al común del mortal y se queda con la boca abierta. Me estás hablando en chino. ¿De qué me estás hablando? Sí, señor. Y es posible que este cambio requiera otro tipo de docencia, porque en términos generales la gente acá se identifica con otras cosas. Eso no quiere decir que el panameño no tenga ideología, claro que la tiene, pero su identidad no la tiene clara con respecto a la ideología que él practica. Mi pregunta es, ¿está entre las funciones del Tribunal Electoral a futuro trabajar el problema de la identidad política del panameño o eso se va a dejar a la dinámica silvestre de la política panameña? Y con eso le dejo la segunda pregunta. El tribunal que usted va a dejar, y dicho sea de paso, creo que usted es el funcionario de la historia republicana de Panamá que más ha tenido que ver con la justicia electoral o lo que el Tribunal Electoral representa, el tribunal que usted pronto estará dejando, ¿se debe quedar como está o debe separarse la organización electoral de la justicia electoral? Comenzamos con la última pregunta, que es la más fácil de acordarse. Ahora tiene que ver con la identidad. Los países pequeños, Panamá, Costa Rica, que somos hermanos, vecinos, tenemos casi el mismo modelo. Un solo organismo electoral que haya el Tribunal Supremo de Elecciones, que organiza y decide la controversia. Nosotros tenemos incluso algo más, que es la justicia penal electoral. Para haberla sacado de la justicia ordinaria, que el resto de los países, la justicia penal electoral está en manos de la justicia ordinaria y es un problema, porque entonces no hay forma de responder por los temas de los delitos electorales. Así que los países pequeños es como lo más práctico, porque es menos burocracia, se consolida en una sola entidad. Además está en la Constitución. Así que si hay reformas constitucionales, eso se puede discutir. Pero los países pequeños mantienen este modelo. Los países grandes, por supuesto, sí. Tienen, incluso en el famoso Fujimorazo, agarró al Jurado Nacional de Elecciones y lo dividió en 3. El RENIE, que es el Registro Nacional de las Personas Naturales, la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y entonces el jurado, que quedó como órgano jurisdiccional. ¿Para usted es conveniente seguir entonces como estamos? Sí, por el tamaño del país no vale la pena. Claro. Crear más burocracia o independizar, ¿no? Ahora, el otro aspecto. Y lo otro, exacto, la identidad. La identidad ideológica. Se creó un instituto de estudios democráticos, que es el que fue concebido para entre elección y elección continuar profundizando no solamente las investigaciones sobre temas estos, sino el hacer docencia permanente a través de la ciudadanía y no solo a través del sistema escolar, que tenemos 25 años de estar inmersos
en educación cívica electoral. Oiga, pero parte de ese trabajo ideológico de formación, de educación, está consignado a los partidos políticos. Los partidos políticos no están cumpliendo con esa función, con esa labor, que le damos dinero para eso también, a propósito. Sí se cumple porque se supervisan las actividades de capacitación. Ajá. Lo que pasa es que los partidos pues tienen que seguir haciéndole frente a manejarse menos dentro de sus cúpulas, porque los que no forman parte de la cúpula no ven oportunidad de capacitación, ¿no? Pero si se queda dentro de la cúpula es lo mismo que nada. Se han ido tomando medidas a nivel de reglamentación. Sí. No puede haber a nivel de la descentralización de los partidos temas de nepotismo, evitar conflictos de intereses, ni yo te alquilo a ti un local porque es mío, de mi pariente, que no sé qué. Claro. No puede haber viáticos para ti, para mi mujer, para la familia, que es lo que siempre ocurre con los caciquismos locales. Pero el principio es el que hay que preservar y seguir puliéndolo. Ahí hay que sacarle la punta al lápiz. Vuelvo al tema de las impugnaciones, porque si tomamos como referencia el año 2019, hubo 54 impugnaciones, como dijimos en total. Hubo más que en este torneo electoral, que hubo 34. Fueron admitidas solamente 5. 49 fueron rechazadas. Y 2 fueron decididas, pues la pretensión fue acogida de aquel que había impugnado. ¿Usted cree que esa tendencia se va a mantener, aunque es un poco especulativa la pregunta? Pero tomando en cuenta el comportamiento habitual que usted conoce en la era democrática, digamos que en esta ocasión fue, ¿qué? El 85%, el 90% fue rechazada. La diferencia que hay ¿En esta ocasión será igual o será diferente? Eso no se puede decir, no te puedo decir porque esa es la pregunta, hay que entrar en el fondo. Esa es la pregunta más fácil porque si hay apelación yo tengo que pronunciarme. Claro. ¿No? Y hay 4 jueces, todas son mujeres, así que ahí no hay paridad de género. Ellas son, desde la elección pasada, a diferencia de todas las estadísticas anteriores, donde eso se manejaba a una sola instancia con reconsideración, desde la elección pasada hay juzgados en manos coincidentalmente de mujeres, que son las que deciden si admiten o rechazan. Si no pasa a sus manos, a la mano de los 3 magistrados. Exactamente. Si el que se ve afectado con una decisión de primera instancia decide apelar o no. Pero ahora hay medidas como que si a mí me rechazan la impugnación de plano y apelo y se confirma, pierde la fianza. Ahora hay sanciones para aquellos que ponen en riesgo la fianza para evitar precisamente las fianzas temerarias que estuvieron prosperando durante muchas décadas. Eso de las impugnaciones temerarias, se pensaba que se iba a terminar con las multas, pero yo he visto que a pesar de las multas, como que eso no es disuasivo cuando se quiere presentar una impugnación que, al decir de algunos especialistas, muchas de ellas siguen siendo temerarias. Bueno, fíjate que la vez pasada solo progresó prácticamente una. Ajá. Porque la otra era una condena penal que le cayó a un candidato que había sido proclamado, pero que quedó en firme durante y justo después de la elección, o unos días antes de la elección. Un representante de corregimiento de San Pablo Viejo en David. Es que la experiencia es que al final, disculpe, para darle la palabra, los que han encontrado una respuesta a su petición a su favor, los impugnantes, siempre han sido pocos. 2 en el 2019, 2 en el 2009, 8 en el 2004, 2 en 1999. La norma se rompió, fue solamente en el 2014, que fueron 20. Bueno, y acuérdate que incluso nunca hemos anulado tantas elecciones como en el 2014, porque probamos el uso de las partidas circuitales para poder generar inequidad en las elecciones. Y acuérdate que ahí nos fuimos hasta diciembre, Sí. celebrando nuevas elecciones. Ese fue un caso que nosotros yo lo decía en las distintas intervenciones. Ojo con el tema de la descentralización paralela, en la medida que se demuestre que eso ha sido usado para crear una inequidad y ventaja en una competencia. Ahí está el precedente del 2014, donde el tribunal no tuvo ninguna duda en anular elecciones. Pero a diferencia de aquella elección, en esta donde más se invirtió en la descentralización paralela, el votante le dijo, no me gustó ese método. Fíjense cómo la inteligencia del votante fue a la inversa. Bueno, el tsunami electoral que yo venía prediciendo, Sí. creo que usé esa palabra aquí Así es. en otras entrevistas, se dio. No solamente en la cantidad de personas que salieron a votar,
Por ejemplo, el padrón electoral subió en 246,000 electores. La participación electoral se incrementó en 319,000, o sea, mucho más allá del incremento del padrón electoral. Y el voto castigo no se da solamente una vez más a nivel presidencial, sino a nivel de diputados. Entonces aquella frustración que yo percibía que había dado que los electores en el 2019 le negaron la reelección al 70% de los diputados. Sin embargo, la situación había continuado desde el punto de vista de la percepción igual. Entonces, ¿cuál fue la reacción consciente o subconsciente en los electores? Pues ahora hay que votar por otra opción que no sea la de los partidos políticos. No me queda otra opción. El panameño ya le negué la reelección, pero ahora tengo que ver a quién reelijo. ¿No hubo cambio? Cambió algo. Pues yo me encontré mucha gente que me decía, maestra, sé por quién no voy a votar. El problema es por quién voy a votar. Ahora, fíjese que le hablaba solamente del comportamiento de la pretensión acogida del 2019, pero al hacer revisión de las anteriores siempre ha sido baja. Como no se ha dado una situación como el 2014, la lógica nos indica que probablemente las pretensiones acogidas vuelvan a ser bajas, ¿no le parece? Ojalá, ¿no? Es decir, como ciudadano todo el mundo quiere que al 1 de julio se instalen todas las autoridades que fueron electas. Ese es el deseo que todos queremos, inclusive los que administran justicia. Pero depende de cada expediente la situación que se presente y se compruebe. Y esa decisión en primera instancia hasta ahora, a nivel de los juzgados, de las 4 mujeres que son las jueces electorales. Sé que es un tema en el que usted no se puede pronunciar porque ya usted lo adelantó, Sí. usted será segunda instancia de aquellos que quieran presentar recursos de reconsideración. Don Danilo. ¿Tiene el juzgador electoral la discrecionalidad de poder reaccionar ante la intencionalidad de una impugnación? Es decir, poder distinguir cuándo se trata de un hecho de cuestionamiento a una irregularidad y cuándo se trata, por ejemplo, de la maliciosa intención de impedir a que alguien esté presente el día de instalación de la asamblea o del puesto que le corresponde? Ese es un análisis que tiene que hacer la juez o la jueza que le toca cada expediente. Pero no lo hace en función de si debe o no estar ahí, sino si hay o no mérito en ese expediente para darle una admisión que vaya a cumplir el trámite sumario, que por expedito que sea siempre consume su par de semanas, ¿no? Así es que la justicia tiene que ser ciega en ese aspecto. No puede ser, es expedita por las circunstancias y se está demostrando que las juezas están comenzando a evacuar, como hicieron en el pasado, la mayor cantidad de casos posible, ¿no? Aquellos que ellas ven que no deben ser admitidos, están adelantando su criterio una vez y así están contribuyendo con eso. Sin embargo, las primeras que no fueron acogidas, y sé que usted no se puede referir al fondo porque todavía no sabemos si llegarán hasta allá, tienen que ver con el tema del tope electoral. Y nos decía el ex magistrado Guillermo Márquez Amado, que con el solo indicio de que se había sobrepasado el tope, no con pruebas, con indicio, se debió haber acogido. Y es preocupante porque estamos hablando, por ejemplo, en un caso de $149,000 declarados, el tope era 300,000 y el demandante presentó una serie de actividades, qué sé yo, y la respuesta del tribunal fue... Del tribunal no, del juzgado. Pero del juzgado, perdón, disculpe, gracias por la Siempre hay que corrección. hablar de cuando son impugnaciones, son juzgados, no tribunal. Gracias por la corrección. Sí. La respuesta del juzgado tiene que ver con que no me trajiste las facturas, no me trajiste el reporte diario de las actividades del contrincante. Y yo me quedaba pensando, oye, don Danilo, pero si yo a veces ni mi factura la tengo, voy a tener la suya. ¿Dónde queda eso de los indicios en este caso? Sin entrar en la particularidad, porque sé que no puede. Tú mismo estás respondiendo. Sí, no, pero deme alguna luz de esperanza, porque me da la impresión de que no estamos actuando, no se está haciendo justicia, no sé. No puedo adelantarte ningún criterio, excepto que el código habla de prueba indiciaria, no indicio, prueba indiciaria. Y cada juez analiza eso con su sana crítica y las circunstancias de cada caso. Ese es el principio. Dejémoslo hasta allí. Sí. ¿Qué otra enseñanza nos deja este torneo electoral? La juventud, cómo salió, porque lo importante era
Gracias, magistrado. Oiga. Esto me recuerda a su última visita. Sí, señor. Aquí habíamos llegado Sí. solamente hasta el 19. Y creo que había una proyección que yo les dejé a ustedes acá. Pues vemos acá en este cuadro cómo se ve que los jóvenes de 18 a 25 fueron los que más incrementaron su participación, al subir 6.5 puntos porcentuales. Ellos fueron los que subieron el promedio a casi el 78%. Es impresionante. La juventud que hemos venido nosotros preocupados. Y quizás el primer indicio de esa participación fue cuando, y no sé si lo comenté aquí, creo que sí, cuando el 13 de marzo, en el segundo debate en la Basita en David, de los 3 debates o de los 5 debates que se dieron, en total 3, organizados por el Tribunal Electoral, consiguió el rating más alto de todos, con más de 613,000 personas comprobadas por IBOPE, que es el sistema que utiliza. Así es. Sin tomar en cuenta las mediciones o las audiencias a través de los medios digitales, que no hay un sistema de medición. Pero No. sabiendo que ellos utilizan estas herramientas de comunicación no tradicionales, tiene que haberse Pero disparado esa fue la primera Sí. incógnita y lo hicimos así, profesor. Sí. Vamos a usar el sistema de Town Hall, pueblo participativo, con la juventud y para la juventud. Por eso nos asociamos con ASPADE, que es la Asociación Sí. de Jóvenes que promueve los debates en el sistema escolar de 18 a 29 años. Ellos fueron nuestros socios en el diseño de ese encuentro, porque a nivel mundial los sistemas tradicionales, la conclusión es que la gente no debate, los candidatos no debaten, cada uno pone su idea, pero no hay debate. Ahora, esto nos dice que la juventud no anda distanciada de la realidad como algunos críticos de la juventud dicen, que solo las redes sociales, que solo andan con los aparatos, la tecnología. No, están interesados en el presente y el futuro del país. Salieron a votar proporcionalmente más que ningún otro grupo etario, ¿no? Y después veremos entonces, Danilo, de la semana entrante, que vamos a analizar, por ejemplo, el rol de la mujer. Primeras cifras es que más mujeres proporcionalmente que antes, que siempre han votado Sí. más que los varones, salieron a votar también. Y vamos a analizarlo ya por grupos de edad, de 30 a 60, pareciera que están por ahí superando a nivel de 89% los rangos de participación de la mujer. Oiga, los varones con su preparación y con la importancia que le están dando a su participación ciudadana. ¿Qué otro hallazgo nos tiene también como primicia? Pero la misma señor plata. Por la misma ofrenda, dice el pastor. A ver. Bueno, yo creo que esto es una joya de información que en América Latina envidian, que la juventud haya sido finalmente motivada a participar en un país donde no hay sanción por no votar. Usted, a través del transcurso de los años, ha estado siempre interesado en este tema y ya usted tiene la mano puesta en el cerrojo para salir. Ya usted nos habló de eso, a usted no le interesa seguir, ya usted va de salida. Otra data... Pero quiero saber de usted la satisfacción personal de ver en las cifras eso por lo que tanto se ha trabajado. ¿Qué representa para usted? Bueno, esto es un esfuerzo conjunto, ¿no? De décadas, de todos los colegas que han pasado por ahí. Yo nada más soy un hilo conductor, pero siempre he sido minoría, Sí. ¿no? Y de la sociedad, porque uno puede invocar todas las plegarias que uno quiere, pero si la gente no reacciona, entonces las circunstancias del país, sumadas a las actividades que se han llevado a cabo para promover, como este segundo debate, con la juventud y para la juventud, en un formato nunca antes visto en Panamá, son ejemplos que la juventud demostró con su sintonía. Hey, esto es algo distinto, no vale la pena. Y lo demostró con su voto también, lo demostró con los hechos. Me iba a decir algo Sí, cuando lo interrumpí. una data importante es que en la capacitación de decenas de miles de personas ocurren muchas imperfecciones, Sí. ¿no? Pero el tema este de los benditos, de los complejos circuitos plurinominales, el sistema de votación con el voto selectivo, en el 2019 tuvimos en los circuitos plurinominales 5.6% de actas con inconsistencias. Pues esa cifra se redujo en este año a 0,4%. Solo 20 actas de 4.400 tuvieron inconsistencia. Lamentablemente tuvieron en estos circuitos que han sido objeto de la disputa. Ajá. Pero hay que ver las cosas
no en micro, sino a nivel nacional. Se logró un avance importantísimo en la calidad de la capacitación. Y todas esas del 0.4% caben dentro de la calificación popular esa de actas preñadas como tal, o esa especie no Bueno, existe. es que dicen preñadas porque si yo le doy al partido la suma de los votos de sus candidatos, obviamente va a salir una cantidad que es un múltiplo de la cantidad de personas que votaron. Y eso es lo que ha venido ocurriendo históricamente por el sistema. Yo creo que ahora hay que tomar conciencia de una vez por todas de cerrar la lista, eliminar el voto selectivo. Y va a ver usted cómo se va a eliminar este problema. ¿Pero la preñez es real o es utópica? Son errores, Sí. son errores humanos que a la vez son producto del sistema escolar. ¿Qué calidad de secundaria nos está generando el sistema escolar? Eso lo apaña uno acá cuando recluta funcionarios electorales. Y eso va a explicar muchas cosas en la conducta electoral. Precisamente la educación tiene mucho que ver con el comportamiento electoral. Y la hipótesis es poder demostrar qué tanto una cosa influye sobre la otra. La pregunta acá es, terminado el proceso electoral, ¿cuáles son los entornos de evaluación que el Tribunal Electoral hace? Porque hay uno que tiene que ver con esto que es vital. Sí. Pero hay otras cosas que, vamos, debemos ver un calendario de qué vamos a evaluar, porque algo habrá que corregir, algo habrá que revisar. Cada 5 años, Plagel tiene, en este caso, Cajas tiene más comisiones, 36 comisiones. Cada una tiene que rendir un informe. 36 comisiones. 36 comisiones. Hemos ido incrementando porque han ido creciendo las áreas de especialización con las innovaciones que se introducen cada 5 años en el sistema electoral. Así que ahora estamos en el proceso de evaluación de las tareas de cada una de esas 36 comisiones para que podamos ir identificando a la comisión que se instala en enero, producto de esta experiencia, desde la perspectiva del tribunal. Hay que corregir A, B, C y D, y hay que corregirlo de esta forma. Lo mismo nos alimenta la OEA. Ahora va a sumarse los expertos que vinieron y estuvieron aquí durante 2 meses de la Unión Europea. No enviaron una misión de observación, pero sí enviaron una misión de expertos que durante 2 meses estuvieron analizando y van a entregarnos un informe que se va a tomar en cuenta para seguir perfeccionando el sistema, porque acuérdense que ahora es una obligación. El único país del mundo que se ha obligado legalmente a perfeccionar su sistema electoral cada 5 años es Panamá. Uno de los retos siempre ha sido el tema del financiamiento, trae mucho debate. Aquí hablábamos hace un rato de la inequidad que hay en la distribución de los recursos. Ahora que el ala independiente o de libre postulación ha logrado mayor espacio, ese es un área a corregir, supongo, ¿no? Ustedes van a ver ahora las cifras que vamos a revelar muy pronto de Sí. lo que le toca a las libres postuladas, a la alcaldesa de... Ajá. El dineral que le va a tocar a la alcaldesa de San Miguelito, Ah, sí. a los A libres Raiján. postulados, Ajá. van a hacer lo mismo que esos bandidos que, digo, no recibo nada, ¿ah? O van a recibir algo y deciden hacer un pool. Si ellos mismos están dando vueltas a distintas opciones, porque hay una buena cantidad de dinero que se va a llevar la libre postulación. Eso con la ecuación actual, pero esa ecuación hay que cambiarla o la mantenemos igual. Eso hay que consensuarlo en la próxima comisión de reforma. Hay que analizarlo a la luz de muchos Sí. datos Claro. que afortunadamente ha habido un giro Sí. importantísimo. Lo que sí es que sigue siendo una tarea difícil, porque como bien dijo Hugo, ¿quién entrega un recibo por hacer algo ilegal? ¡Ay, padre! Entonces, ¿cómo enfrentar el problema del financiamiento que se ha sobrepasado de las campañas? Porque no se deja constancia. O sea, el que está en la pillería no va a decir, bueno, dame el dinero y aquí tienes el recibo por lo que... Hombre, y lo que por has ahí se hecho. dice que el día de elecciones corre mucho, pero mucho dinero. ¿Qué hacer con ese tema? ¿Qué se puede hacer? ¿Financiamiento público nada más? ¿O qué hacemos? Siempre es un mixto, porque cada vez hay menos recursos públicos para seguir subsidiando. Entonces, si ven la fórmula nuestra, viene desde el año 97. Sí. La reforma del 97 para las elecciones del 99 es el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central el que se dedica
a lo largo de 5 años para invertir en la formación de democracia interna partidaria o de la libre postulación. Así que esto se ha mantenido porque 1% es, y además distribuido en el tiempo, no es que va a hacer, ni ha venido haciendo un impacto. Señor magistrado, a través del tiempo, una aspiración vieja suya que no logró colar, no la vio hecha realidad, y que usted diga, wow, me voy, y se queda esto sin hacer. ¿Qué sería? Es este tema de la fórmula de representación proporcional y de las distorsiones que ha venido, yo la he venido poniendo en mi libro de acontecer electoral en blanco y negro y sustentando matemáticamente el porcentaje de distorsión en cada caso. ¿Cómo es posible que un partido saque el 30% o 20% de los votos y se lleve el 45% de la curule? No puede ser. Esa es una vieja aspiración, se podría concretar ya no estando usted allí, pero deja la semilla, que es lo importante. Señor magistrado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Oiga, segunda vuelta, nos dice nuestro productor. Él está enamorado del tema segunda vuelta. Es la única salida que nos queda. Reforma constitucional primero. Sí. Y segundo, no es la solución. Ahí está Perú, Pues que sí. tiene segunda vuelta y no hay un presidente en los últimos 15 años que ha Ninguno durado con su segunda periodo. vuelta. Perú, Colombia, Brasil, Argentina. La segunda vuelta no nos garantiza Oiga, nada. Y darnos- menos presidencial. Y darnos, Así es. Porque parece que en Francia los diputados Sí. también van a la segunda vuelta. y darnos la oportunidad de que las alianzas no sean con tanta antelación como este año. Dar la oportunidad que sea, qué sé yo, de marzo, abril. Eso no abriría la posibilidad de que haya una mayor o mejor distribución de los votos. La vida es un péndulo. Y nada más claro que el periodo de inscripción para la libre postulación. Ajá. En el 90, cuando llegamos al tribunal, el código ni siquiera decía cuánto tiempo se le daba a la libre postulación y solo era para los gobiernos locales. Entonces, se comenzaron a dar los 30 días, después 60 días, después 90 días, y así nos fuimos 6 meses hasta que se llevó casi un año, porque querían más tiempo. Y se logró entonces establecer un sistema en virtud del cual iba a evitarse que los que llegaran de última hora fueran con más recursos a quitarle el tiempo que los otros habían tenido buscando firmas. Hombre, hay mucho por hacer, hay mucho que analizar. A usted gracias por esa disposición siempre que ha tenido, señor magistrado, haciendo buena su palabra en esta ocasión, como siempre lo ha hecho con nosotros. Estoy haciendo memoria y un registro de verdad de todo lo que hemos compartido a través de estas décadas. Vamos a la pausa y tenemos un abanico de temas que tratar con Fernando Aramburu Porras. En segundos nada más. Fernando Aramburu Porras nos acompaña. Hombre, don Fernando, bienvenido. Gracias. Usted fue ministro de Economía y Finanzas, también días. fue el último director del IRRE. Usted puede Exacto. hablarnos una diversidad de temas, pero yo voy a permitir que don Danilo Toro comience aquí, tome la batuta y diga con qué quiere comenzar. Usted ha sido ministro, ha sido director de institución autónoma, o sea, Ajá. usted conoce la naturaleza de lo que es estar en el Estado midiendo los dólares y centavos. Así Así es. que queremos comenzar por allí. He escuchado de todo, de parte de expertos, de parte de opinadores, de parte de gente vinculada al gobierno, de gente que se opone al gobierno, pero hay lenguajes como esto. Hay que apretarse el cinturón, hay que ser ahorrativo, hay que tener austeridad. El gobierno de Panamá inicia un periodo de administración política nuevo en condiciones realmente económicas críticas, en condiciones preocupantes, en condiciones llevaderas, en condiciones no tan alarmantes. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es su clínica de la condición económica con la que arranca el nuevo gobierno? Gracias, Danilo, Hugo. Bienvenido. Buenos días a los audiencia. Bueno, mira, yo creo que la situación fiscal, económico-fiscal del gobierno es crítica. Es crítica. Y la comparo quizá con principios del año 2000, cuando teníamos un nivel de deuda. En el año 2004, el gobierno de Torrijos recibe, 2004, había habido una economía, que había caído mucho la economía, se había subido el nivel de deuda mucho al 73%. Hoy estamos en el 62%. O sea, sí hemos estado en una situación similar. La diferencia es que teníamos el prospecto de la ampliación del canal, lo que trajo
cuando se anuncia la ampliación del canal de parte del gobierno de Torrijos, la economía empezó a crecer, antes inclusive de que se empezara la obra. Y tuvimos 10 años de crecimiento sostenido por encima del 6%, 7, 8, nos llegamos hasta 11. Entonces, eso permitió que el gobierno recaudara muchísimo más dinero y le hiciera frente a las necesidades. Inclusive, en la época de Martinelli se sobrepasó. Tuvieron un gasto enorme, pudieron hacer un gasto enorme y endeudaron al país también, proporcionalmente en esa época. Sin embargo, se mantenían los niveles 40, 45, bajó el nivel de deuda. El problema es que tenemos ahora una deuda muy pesada. El 23% de los ingresos del gobierno central son para pagar intereses. O sea, 25 centavos de cada dólar que recauda el gobierno central, que es el que paga los intereses, no el sector público, el gobierno central, va para deuda. Intereses de la deuda. Entonces te queda el resto para pagar planilla, para pagar subsidios, para pagar inversiones, hacer las inversiones. Estamos apretados. Esa cifra era 12% hace unos años, hace unos pocos años, 5 o 6 años. Entonces esa situación es muy crítica. ¿Crítica pero manejable? Bueno, sí es manejable, pero déjeme decirle qué ha pasado. El nivel de los gastos, a pesar de que lo que la gente piensa, se ha mantenido similar, igual, porcentualmente al Producto Bruto, 22%. Ahora, probablemente hemos tenido que tener más austeridad, hemos tenido que bajar ese porcentaje en época de crisis que hemos tenido, pero se ha mantenido. El problema ha sido los ingresos. Los ingresos se han caído del 10-11%, perdón, del 20%, con el Seguro Social como el 20% del Producto Nacional Bruto al 17-18%. Los ingresos tributarios del 10%, del 11% que estuvieron en la década del 14, 15, 13, 14, 15, está en 7.7. ¿Qué ha pasado? Los ingresos no están creciendo al mismo ritmo que la economía. ¿Qué está pasando? Evasión, exoneraciones, mala administración. Ahora, sobre ese tema, ya Fitch, que nos cambió la calificación, el tema del grado de inversión y todo lo demás, ha dicho que ese es uno de los aspectos a tratar. El propio presidente de la República ha hablado, él, de austeridad y de recortes presupuestarios significativos. Por ejemplo, el mensaje se lo mandó directo a la Asamblea Nacional. Don Felipe Chapman ha hablado de actuar como buen padre de familia en el manejo de los recursos que tenemos y en el manejo de la propia deuda también. Si unimos todas estas declaraciones, ¿les dan esperanza? ¿Vamos por el camino correcto? Bueno, vuelvo y repito, las posibilidades de bajar el gasto corriente del gobierno central existen. Se puede bajar, pero no se puede bajar gran cosa. Nada más les pongo 2 ejemplos. La planilla de ciertos grupos médicos, enfermeras, salud, educación, seguridad, aumentan automáticamente 400, 500 millones cada año, sin que haya ninguna evaluación de rendimiento, cosa que no es aceptable. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pero eso se negoció. Sí. Eso es parte, vaya usted a romper ese acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, claro, ese es un aumento que se da. Encima de eso, como para ponerle más sal a la herida, el año pasado la Corte falla que el 13º hay que pagarlo completo. Entonces, ahí van 200 millones más que le va a corresponder a este nuevo gobierno a enfrentar. Entonces, ¿cuánto puede usted bajar la planilla? ¿10%? O sea, vamos a bajar 25,000 personas a la calle. Ok. Digamos, si usted fuera ministro, ¿qué propondría en eso? Bueno, hay que, primero, las vacantes, eliminarlas, ¿no? Sí. No sé cuántas hay que ver, por eso que Chapman ha sido muy cuidadoso. Sí, ha sido cauto, porque él sabe que no es fácil el tema de la planilla. Además que usted baja la planilla, baja el consumo, en una economía que va a estar recesiva. Circulante. Entonces, usted, claro, puede eliminar las vacantes, puede salir de las botellas, aquellas personas que no trabajan, no sé cuántas son, hay que ver cuántas son, 5,000, 10,000, 15,000. Estamos hablando máximo de un 10% de la planilla. Pero no puedes bajar la vacante en los sectores que usted ha señalado. Salud, educación, seguridad. Entonces, claro, entonces hay mucho gasto superfluo que se puede eliminar. Yo calculo que se puede bajar entre 500 y 1.000 millones de dólares a lo mucho. Pero tienes los aumentos que vienen, que son irremediables, que son pactados,
y que muy difícilmente el presidente Molino o el ministro Chapman van a poder eliminar. No creo que ellos vayan por esa vía. 500 millones de dólares es 1% de la deuda. Bueno, 500 millones, 600 millones, 800, un punto del PIB. Un punto del PIB. Si logran bajar un punto del PIB sería un éxito. Lo que hay que hacer, y esa es la mala noticia, para el gobierno, para el ministro Chapman, mi opinión, ¿no? Respeto, claro, no tengo la bolita mágica, pero lo que yo les digo, lo que están diciendo todas las calificadoras, lo que están diciendo los organismos internacionales y lo que yo he analizado, que el problema está en los ingresos. O sea, no se está recaudando lo que se debería recaudar. Estamos hablando de 3 puntos del PIB. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares. Pero esto no implicaría que, a propósito de recaudación, que haya una reforma tributaria, sino de mejorar nuestro sistema claro, de recaudación. Yo no estoy a favor, y que se escuche bien, y como economista independiente, en este momento no estoy representando a ningún partido ni grupo político, solamente estoy hablando como ex ministro de Economía y con fui director de ingresos también por 4 años, o sea que conozco como el tema, y yo le digo, hay que hacer una reforma, pero no hay que aumentar impuestos, y menos el ITBM. Escúchese bien, ¿ah? El ITBM ese no lo tocaría porque eso golpea al pueblo. Hay que revisar las exoneraciones, señores. El 50% de este país no paga impuestos sobre la renta. ¿Cómo es posible? ¿Se refiere a la población natural o a la población? Ambas. Ambas. Y todos los todos los informales no pagan impuestos sobre la renta. Y no es que ganan mal, no todos ganan mal. Todos los que hacen trabajo por fuera, electricistas, aire acondicionado, limpieza, no pagan. ¿Y por qué no pagan? Porque no se les fiscaliza, no hay manera. Pero sí hay manera de fiscalizarlo. Si usted es ciudadano panameño, disfruta de las ventajas de vivir en este país maravilloso, la tierra prometida, como yo le he dicho, salud, educación, seguridad, etcétera, usted tiene que contribuir con su pedacito, lo que sea. Si usted gana poco, contribuye poco. Si usted gana mucho, contribuye mucho. Lo que pasa es que los que ganan mucho son los que menos contribuyen. ¿Eso hay que corregirlo? Por supuesto que hay que corregirlo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, empresas, aquellas que se están beneficiando de la posición geográfica, el recurso más valioso que tiene Panamá, olvídese la cobre, olvídese la minería, olvídese el oro, olvídese la posición geográfica. Empresas que se benefician de eso no pagan impuestos sobre la renta. ¿Cómo así? Y está bien, usted les dio un chance por 20 años para que vinieran, invirtieran, amplió el canal, ojo, amplió el canal, mejoró el valor y les renovó la exoneración por 20 más. ¿Cómo así? Hablemos de la nueva realidad. Oiga, usted también fue director del IRRE. Uno de los temas que el presidente mismo electo se ha quejado es de las fluctuaciones de energía, los apagones. Yo vivo cerca, paso por ahí por donde vive el presidente. Y he visto que por lo menos en la área donde el área donde él reside, están cambiando transformadores, le están poniendo cables nuevos, etcétera, lo cual quiere decir que hay un serio problema en el tema de distribución. Pero se avecina ya la finalización de los contratos con las empresas distribuidoras. Este tema eléctrico, ¿con qué ojo lo mira usted? ¿Cómo corregimos esta ineficacia en el servicio que tenemos y que además es tan costoso para los panameños? Bueno, es un tema como para hablar un buen rato, ¿no? En general, yo creo que aquí soy quizá parte interesada, pero en general el modelo ha funcionado. Y analicémoslo, Hugo. La economía ha crecido sostenido por 6%. No me refiero a la distribuidora, me estoy refiriendo a la generación. Sí. La economía ha crecido sostenido en los últimos 25 años 6%, desde que privatizamos. Y el sector eléctrico ha crecido al mismo ritmo o más. Cuando privatizamos, la capacidad instalada en 700 megas y no alcanzaba. Habían apagones. Teníamos que programar, no apagones de vez en cuando en mi calle, no. Nacionales. Acuérdense. Cierto. Horas, 4 o 5 horas. Era terrible. Me explico, no había la capacidad, no les daba mantenimiento a las plantas. No había plata para los repuestos, que no sé qué, que la licitación, que la partida, que vigencia expirada. Olvídate. Un desastre. Bueno, eso cambió. No solamente aumentó de 700 a 4.000 megas la capacidad, sino que se diversificó. Antes teníamos hidráulica y combustible, ahora tenemos hidráulica, eólica, solar, gas, carbón, combustible. No, nos falta nuclear. Nos falta nuclear, ¿no? Eso es la o sea que en la generación sí, funcionó, sí. Se compite. Sí. Ahora, transmisión. Vamos a transmisión. Transmisión, empresa pública. Ajá.
no ha funcionado tan bien. La línea 4, yo fui director de TESA en el 2014 al 2019, ahí se concibió la línea 4 y se decidió ir para adelante. Han pasado 5 años y no han empezado el proyecto. Eso es demora. ¿Cómo así? O sea, ¿en qué andan? ¿Para qué han estado 5 años cobrando salarios estos señores y no han hecho el proyecto que hay que hacer para crear el balance? Porque si se nos va la línea 3, se cae la energía de Chiriquí y vamos a tener que poner plantas diésel a funcionar, como la época de Córdoba, sí. que compró unas plantas Caterpillar para resolver el problema. O sea, tengamos mucho cuidado. Eso en cuanto a la transmisión. Transmisión, ¿Qué hacemos con el dolor de distribución. cabeza? Antes de entrar Ok. con la distribución, ¿qué hacemos con la transmisión? ¿La mantenemos en el mismo esquema? Yo he planteado, y no he hecho caso, no se atreven, ninguno, desde la época de Martín, les he planteado a Martín, a Varela, al presidente Cortizo, y le vuelvo a repetir al presidente Molino, eso hay que hacer una alianza público-privada. Miren a ISA Colombia. ISA Colombia era una empresa pública 100%. Y ahora es una empresa mixta, el gobierno sigue siendo dueño y se ha expandido de tal manera que tiene transmisión en Chile, en Perú, Bueno, etcétera. Y debemos aspirar a eso, sí, don Danilo. Yo no he entendido Sí. cómo una empresa pública de una capital, de un departamento de Colombia, Sí. es la encargada de la distribución. de la distribución en la República de Panamá. Bueno, porque Ayúdeme a entender. Explíqueme eso. Bueno, la empresa de pública de Medellín es una excepción. Ese es como el canal de Panamá nuestro en Colombia. Ellos han logrado, de alguna manera, el municipio de Medellín, ojo, es el municipio de Medellín, ha logrado aislar a esa empresa pública de la política. Ha logrado aislar. A pesar que el alcalde es el presidente de la Junta Directiva, él no tiene injerencia en la administración y ha crecido y se ha diversificado y es una empresa eficiente. ¿Qué hacemos entonces con el dolor de cabeza? Las distribuidoras. Bueno, la distribuidora. ¿Qué están por vencerse Primero, los- el dolor de los cabeza, contratos? sí, los contratos se vencen en el 28. Sí. Pero el kit del asunto no está en los contratos. A ver. Está en el reglamento Ajá. que hace el ente regulador, que puede apretarle las clavículas o multarlos. El que no cumple con el estándar de calidad pactado en los contratos de concesión, que está en un reglamento, no en el contrato, en un reglamento, puedes multarlo. Lo que nos ha faltado es mano dura, entonces. Le han quitado los dientes a la SEP. Al regulador hace unos cambios en años anteriores, le han quitado los dientes o no los quiere aplicar. La presión, el lobbying de las distribuidoras es muy grande, pero está para defender los intereses del consumidor. Ahora bien, Para eso está el regulador. con lo que están haciendo en las calles alrededor de donde vive el presidente, después que se quejara del servicio eléctrico, me dice que algo muy malo debe haber en los cables porque los están poniendo nuevos, que no se han renovado también todos los sistemas de los transformadores porque los están poniendo nuevos. Y me parece que de ese mal adolece gran parte del país, desde Azuero hasta el oeste, donde pasan Eso a es veces corregible. hasta 48 horas sin energía. Por lo y menos, nadie le por lo pone menos te cascabel al puedes quejar y por lo menos lo puedes multar. Ajá. Pero al IDAN no te puedes ni quejar ni multarlo. Pero no nos sirve consuelo, hay que multarlos, hay que hacer algo y hay que corregirlo. Le queda otra alternativa. Sí, ¿cuál? Candidatícese a presidente. Así para que me cambie. Y me quejo, es la primera queja que hago. Gracias por habernos ¿Cómo acompañado. no, Hugo? Cerramos Danilo. hablando de política. Usted se despide hoy porque tiene un compromiso Ineludible. dominical especial. ¿Ah? Entonces le damos esa venia para que se despida. Don Danilo, Gracias a todos y nos vemos próximamente. usted y yo sí seguimos viéndonos porque nos acompaña don José Antonio Stout en segundos nada más. Eugenio, me hizo la señal allá. Eugenio, Ya vengo. Eugenio. José Eugenio Stout, en segundos. Hoy cerramos conversando con José Eugenio Stout. Bienvenido, don José Eugenio. Gracias. El tema de las impugnaciones han comenzado a rechazarse ya las primeras. ¿Qué sabor de boca le dejan esas decisiones que se han tomado? Bueno, me parece que aquí hay una pugna, ¿verdad? Tramposa además, por intentar impedir que, lo voy a decir con toda la claridad posible, porque su programa lo amerita. Gracias. Y el público también, Principalmente. principalmente. Lo que se está intentando aquí es impedir que Vamos logre un número de diputados lo suficientemente importante para poder atraer a otros diputados de otras bancadas que puedan hacer una alianza y puedan llegar a un acuerdo sobre una nueva junta directiva. Hombre, tendría sentido lo que me está diciendo porque en alguna medida
el mayor número de impugnaciones ha sido contra los muchachos de Vamos. Evidentemente. Están sometidos a una dieta extrema. De 20 escaños han quedado reducidos prácticamente a 12. A 12. Y yo le quiero decir otra cosa. Yo quiero dar por válidas, y lo digo sin ningún rubor, además con mucho respeto, yo quiero dar por válidas las palabras del presidente electo. No solo en esto, sino en muchas otras cosas. Y yo le quiero decir que el presidente electo de la República de Panamá se ha dirigido al Tribunal Electoral para decirle que él quiere el 1 de julio tener una asamblea completa, iniciar su gobierno con una asamblea completa. Ahora, ¿el tribunal debe acoger este llamado o, espérate, la justicia acá es independiente, nosotros vamos a nuestro ritmo, hay que cumplir los términos? ¿Qué es lo mejor para la República? Es que esos términos pueden causar un daño, a mi juicio, irreparable en el sistema político. O ellos se acogen a los términos y toman todas las medidas necesarias para resolver todas las impugnaciones antes del 1 de julio, o ellos van a ser responsables de una situación que en este momento no sabemos cuál puede ser. ¿Cuáles podrían ser esas situaciones? Primero, la continuidad del deterioro de la imagen y de la legitimidad del Tribunal Electoral. Empecemos por ahí, por más explicaciones que luego se den, Eso por una parte. Y por otra parte, para que las fuerzas del lado oscuro, vuelvan a constituirse en asamblea, en junta directiva, lo que retrasaría y haría un daño enorme, pero enorme al proceso democratizador naciente apenas. Ahora bien, no puede nadie en la asamblea llegar a dirigirla, a tomar el poder, si no alcanza aliados. Así es. Entonces, cuando usted habla de las fuerzas del lado oscuro, me quedo pensando, ¿qué mercado le quedaría a la gente de Vamos para aliarse, para lograr mayoría? Necesariamente tiene que acudir a partidos tradicionales, y yo no sé si lo ubica usted a ellos en la parte oscura, en el lado oscuro. Yo le quiero decir algo, los partidos tradicionales han recibido un rapapolvo terrible en estas elecciones. O sea, piense usted que, por ejemplo, y lo digo porque es así, ahí están los números, Zulay Rodríguez obtuvo más votos que los votos que aportó el Partido Panameñista. Zulay Rodríguez aportó más votos que los votos que aportó Cambio Democrático. Por ejemplo, eso es terrible. Y yo le quiero decir, esos dos partidos y esas dos bancadas tienen que tomar una decisión histórica. ¿Se suman a un lado o se suman al lado que los conduce a su autodestrucción? Fíjese que yo lo llamo la nueva forma de hacer política, yo soy un poquito más diplomático. Lo llamo la nueva forma de hacer política y la antigua forma de hacer política. Y fíjese que está la lectura así, de los independientes o libre postulación que llegaron, pero hay una lectura también adicional. En los partidos tradicionales, la participación de jóvenes de caras nuevas en el panameñismo, 6 prácticamente son de la nueva guardia, solamente vienen 2 de la vieja escuela política. Creo que el reto más grande no es hacia el partido, sino hacia esas nuevas figuras de si quieren seguir jugando a la vieja política o a la nueva política, pero no sé cómo lo ve usted. Bueno, yo creo que esas figuras jóvenes, ¿verdad? Y esos dos partidos en concreto tienen que tener muy claro que de la situación en la que se encuentra el país, en especial la Asamblea, no es una situación de mero momento. No, aquí se está produciendo un proceso que o avanza o se retrasa, pero es un proceso que no va a desaparecer. Ellos quieren situarse del lado de lo que va a desaparecer o quieren situarse del lado nuevo de lo que usted define como la buena política. Su olfato político, ¿qué le dice que va a suceder en este mes? Mire, el problema mío es que puedo confundir mis deseos con la realidad. Y no Bienvenido al club, es lo humano. Y eso es humano. Y no quiero hacerlo frente al público, no quiero confundir. Yo estoy esperanzado que ese proceso democratizador continúe, se amplíe, se profundice. Va a ser un proceso complejo, esto no es fácil, ¿verdad? Somos una sociedad permanente, toda sociedad está en permanente conflicto, eso es normal, y sobre todo en las democracias. En las dictaduras el conflicto prácticamente se agota a punta de palo así es. Y se acabó. Pero en las democracias efectivamente son sociedades en permanente conflicto. Yo espero que ese conflicto sea para avanzar en un proceso democratizador que va a ser lento, va a ser difícil, pero es necesario y urgente. Ahora bien, ya comienza esta semana,
desde mañana lunes comienza lo que es la transición, este mes que nos separa del inicio de la era Mulino, teniendo como antecedente los nombramientos, las cosas que ha dicho el presidente. Miren, antes de ir a esa pregunta y cerrar el tema asamblea, que no va a alquilar ni va a comprar diputados. Bueno, es que el señor presidente ha hecho unas declaraciones a partir de su proclamación, del discurso de proclamación, que son de extraordinario interés e importancia. No se puede disminuir eso ni ignorarlo, ¿verdad? Si van a concordar con sus acciones, eso estará por verse, pero sus palabras son muy importantes en este momento y no debemos por qué desconfiar de eso. Y yo le quiero decir, efectivamente, el presidente, yo le creo cuando dice que no va ni a comprar ni a alquilar, como cuando dice que no va a ayudar a conformar mayorías en la Asamblea. Ese detalle es importante porque al final estamos hablando de un presidente, de un cabeza de órgano ejecutivo que para algunos, si dice algo como este, está manteniendo la distancia o está respetando la autonomía del otro órgano del Estado, porque hay muchas formas de enviar ese mensaje. Así es. Creo que ahí es en positivo. Ahora sí vamos, la expectativa que tiene usted de este mes que nos separa de la era Mulino, basado en gran parte de sus declaraciones y en las designaciones que ha hecho. Bueno, el presidente Mulino ha conformado un gabinete que pienso yo, creo no equivocarme, responde a él. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo pienso que eso es buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Eso es bueno, primero porque se rompe el fantasma de que él es un títere. El presidente Mulino con este gabinete, que es un gabinete de amplio espectro, hay personas de muy distintos partidos, no es un gabinete de concertación nacional, porque no están partidos, pero sí figuras de otros partidos. Pues en ese sentido es un gabinete de amplio espectro. Y ese gabinete responde a él. Sean miembros del PRD, aunque sean miembros de RM, aunque sean miembros de Cambio, responde a él. Ahora, esa es una realidad política. Otra realidad política es que el expresidente sigue en la embajada, sigue haciendo política de la embajada y digamos que a control remoto dirige por lo menos a su bancada en la Asamblea Nacional, o es la impresión que yo tengo. Yo no sé qué impresión tiene usted y qué tan sano sea y qué tan sostenible es en el tiempo esto. Mire, es insano políticamente que una persona asilada desde un territorio extranjero, porque esa es la embajada, esté intrometiéndose en la política nacional y el gobierno nacional haga la vista gorda. Esto es inaceptable. La actitud del actual gobierno, bueno, respecto a todo, se van como entraron y como han transcurrido los 5 años, haciendo una tras de otra mal hecho. Pero yo pienso que este gabinete que responde al presidente electo es una muestra de un grado de autonomía que está adquiriendo el presidente de la República. Yo pienso que él entiende, voy a interpretarlo y que me disculpe el presidente electo si lo interpreto mal. Yo creo que el presidente ha entendido que tiene un órgano legislativo muy fraccionado, con un componente muy importante de aires renovadores de tipo democrático, y a eso responde: yo no voy ni a comprar ni a alquilar, no voy a ayudar a conformar mayorías. Esos son mensajes muy claros. Él frente a esto está intentando adquirir el máximo grado de autonomía, es decir, situarse por encima de, cuando dice a mí sí que no me van a chantajear. Es decir, estas cosas hay que tomárselas en serio, ¿verdad? Y no porque lo que se dice se hace, sino lo que se dice es un principio para saber al menos qué se pretende hacer. Vamos a ver, es que esto, mire, la situación del país es tal, don Hugo, que en 30 días, a partir del 1 de agosto, vamos a saber en dónde estamos. Ahora, aunque hay un trecho muchas veces entre el dicho y el hecho, No. que uno diga, hombre, voy a citar al propio presidente saliente, a quien respeto, quiero mucho también, pero él dijo una vez: no estoy hecho de leche condensada. Si usted pusiera esos términos en la boca del actual presidente electo, la reacción sería diferente, porque ya nos ha demostrado con hechos que su camino y su talante es diferente.
Así es. Ahora- y la situación es diferente. Eso iba. Ahora bien, estamos ante un panorama difícil. Es lo que necesitamos en este momento, es lo que necesita el país. Mire, el país necesita afrontar con urgencia una serie de problemas tremendamente importantes, ¿no? Tremendamente importantes y graves, que no admiten demora. Y yo pienso que si se comete un error como tomar decisiones que sectores sociales sientan que están siendo agredidos, esto va a terminar mal. Yo pienso que el presidente, hasta ahora, todos los mensajes que ha enviado son mensajes de entendimiento, de búsqueda de diálogo, etcétera, etcétera. Y además así se lo están recomendando todos. Por ejemplo, ya usted ve su entrevistado anterior, el señor Porras, ya lo ha dicho, no hay que subir el ITBMS. ¿Por qué? Porque es una agresión directa a los sectores populares, eso va a provocar una reacción. Hay que buscar otros caminos. Pero fíjese que hay muchos que usan la frase luna de miel, una etapa de luna de miel, y hasta ahora he escuchado a adversarios del propio presidente electo referirse en los términos como los suyos, ¿no? De que todo parece indicar que vamos por buen camino, que vamos a la corrección, etc. Pero el día viernes entrevistamos a un dirigente docente que me dejó pensando, el dirigente Armando Espinosa, de uno de los gremios más combativos, a AMIA. Y cuando les dijimos, usted le va a dar espacio a la ministra recién nombrada para que se desarrolle, qué sé yo, un periodo de luna de miel. Dijo, no, aquí no estamos para luna de miel, aquí estamos para trabajar. Esa respuesta me sorprendió, siendo uno de los últimos nombramientos, primero, qué impresión le merece el nombramiento, y segundo, este tipo de reacciones de algunos gremios, ¿qué le transmiten a usted? Bueno, mire, yo debo ser absolutamente sincero, en el sentido, a mí me ha sorprendido el nombramiento de Lucy Molinar como ministra de Educación. De verdad me ha sorprendido porque es un nombramiento que contradice toda la orientación de declaraciones que llevaban otros ministros, ¿verdad? La señora Lucy Molinar, sin entrar a juzgarla, ha sido una persona muy conflictiva y muy conflictiva en el Ministerio de Educación cuando ella fue ministra. Entonces esto como que anula un poco, desdibuja un poco los mensajes que ha estado enviando el presidente de búsqueda de entendimiento, de diálogo, etc. Pero yo digo, pese a todo, bueno, esperemos a los hechos. Es decir, Lucy Molinar de hoy, yo no sé si es la misma Lucy Molinar de hace 10 años, es decir, yo no sé qué instrucciones ha recibido del presidente de la República. Es que a ese aspecto le iba. Primero, siento que el presidente apostó a la experiencia de una persona con carácter, conocimiento. Sí. Y segundo, en gran medida, a pesar de la autonomía de los ministros, de alguna forma el talante o la instrucción recibida por el capitán del barco va a ser determinante en estos casos. Determinante. Aparte que hasta las piedras cambian. Yo no sé en este caso qué puede haber pasado, si es la misma Lucy o no es la misma Lucy. No, ella, tal como usted se preguntaba. Ella, como ningún ser humano, es una piedra. Y debemos darle la oportunidad, yo insisto, de que los frutos hablen, porque eso es lo que nos va a mostrar. Yo pienso que hay que tener paciencia y un ánimo dialogante y reaccionar frente a los hechos, no frente a lo que suponemos. Ese aspecto es importante. Y empujar todos en la misma dirección, al fin y al cabo, este es el país de todos. Y si el gobierno lo hace bien, oiga, a todos nos va bien. Eso es lo importante. Gracias, don José Eugenio. A ustedes gracias por la sintonía. El próximo domingo tenemos una cita nuevamente. Esta tarde el programa completo a través de la señal de EcoTV y disponible a través de nuestras plataformas. En lo que resta de hoy, hacemos el esfuerzo, nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.